Pues muchas gracias, Carlos. Buenas tardes, bienvenidos al Colegio de Abogados y para el colegio, para nosotros es un placer acoger todas las presentaciones de libros y si además los autores son, como es el caso, una colegiada de nuestro colegio, Ana Armijo, un letrado de la Administración de Justicia con el que compartimos el día a día del trabajo en los juzgados, como José María Casasola, siempre dispuesto a colaborar con el colegio, pues doblemente placer. Y no quiero entreteneros, creo que lo importante es el libro, es lo que nos van a decir sus autores. Pero no quiero dejar de pasar la ocasión de felicitar a Carlos. Creo que la labor que hace con la publicación de los libros pues tiene todo el mérito del mundo. Dedicarse a este negocio pues es que tienes toda la vocación del mundo, tienes toda la fe que muchos han perdido por el camino y agradecerte porque seguro que sin ese esfuerzo nos quedábamos sin compartir un montón de experiencias, de ideas y de conocimientos. Gracias, Carlos, gracias a los autores, gracias también al letrado de la Administración de Justicia del Mercantil 1 de A Coruña, Fernando, y nada, este es vuestro colegio, lo tenéis hoy para este libro, Carlos, y lo tenéis para lo que queráis siempre porque es vuestro colegio. Pues muchísimas gracias. Pues, como decía, muchísimas gracias, Salvador. Yo debo agradecer sobre todo también, como editorial Ley 57, en primer lugar a los autores. Tengo dos aquí a mi izquierda y uno desde 1.200 kilómetros, que he de decir que el lugar donde nos habla, que ahora te están viendo más en grande. Buenas tardes. Y tengo que agradecer también, por supuesto, a nuestro patrocinador, nuestra experiencia con el patrocinador Govid. Es el primer libro con el que colaboramos, que espero que no sea el último, ni muchísimo menos. La labor del patrocinio es fundamental para el mundo editorial. Y para el mundo editorial jurídico todavía más, porque evidentemente todos sabemos que no escribimos Harry Potter. Lo siento, José María, Ana, Fernando, no os vais a hacer ricos con la publicación del libro jurídico. Eso es así. Pero gracias a los patrocinadores podremos intentar seguir pues no perdiendo la vocación que nos decía Salvador. Queremos seguir la formación tanto presencial como online y este sistema mixto que ha venido para quedarse. Evidentemente tenemos a 200 inscritos dentro de un acto tan peculiar como este y para nosotros es un gran orgullo, sin duda. Y por eso lo vamos a seguir, ¿vale? Es cierto que, como es la primera presentación que nos hace atisbar la vuelta a la normalidad, yo sí querría hacer un recuerdo para aquellos que ya no están, para aquellos que se han quedado por el camino en este último año y medio. Y de aquí, desde luego, de nuestra parte, enviar a todas las familias y a todos los amigos un abrazo fuerte, porque en esta vuelta a la normalidad no nos van a acompañar. Si no dejamos sitio a los concursos que llevamos abiertos desde hace 8 años, 7 años, 6 años, no podremos dar salida, ni en los juzgados ni en los despachos al trabajo que podemos tener acumulado. Y os aseguro que el libro da ideas y da procedimientos a todos los juristas que intervienen dentro de la materia, de la rama económica, de la rama de derecho, y nos han preparado incluso formularios para hacer circular entre los juzgados mercantiles y no mercantiles para terminar los concursos, y de ahí que, bueno, pues este libro que preside hoy este acto, pues creo que es bastante interesante. Así que aprovecho para pedir que en el futuro el único privilegio entre los créditos sea equivalente al que yo tengo de disfrutar esta ponencia
porque si no se cambia el sistema de privilegios no tendremos un sistema concursal que realmente ayude a la gente, ayude a las empresas, ayude a las personas. No se puede obstinarse en perseguir hasta la asfixia a personas insolventes para el resto de su vida, diciendo que los créditos públicos no entran ni en el procedimiento de negociación, que no hay que llamarles, ni en el procedimiento de exoneración de pasivo insatisfecho. Y para mí es algo que debe de cambiar, porque si no tendremos un sistema que generará mucho papeleo, pero no servirá para nada. Tendremos gente insolvente, tendremos muertos civiles. Bueno, pues voy a tomar yo la palabra en primer lugar. Se me escucha bien, ¿no? Tiene un poquito a lata, pero yo creo que ahora. Bueno, lo primero, desde luego, darte las gracias, Salvador, y al Ilustre Colegio de Abogados de Málaga por acoger este acto. Gracias también a la editorial por haber confiado en mí y en ese grupo que hemos formado, ese grupito que hemos formado para hacer esta pequeña obra. Hemos intentado hacer algo muy práctico y, sobre todo, algo que sirva, algo que efectivamente pues aporte no solo a los juristas desde un lado o desde el otro, sino al servicio público en general. Igualmente quiero agradecer a los patrocinadores, la empresa GoBid, por su iniciativa y, desde luego, por echarle un cable a la única editorial jurídica malagueña que con su... Bueno, ¿cuántos años lleva ya? 11, ¿no? 10. Pues con sus 10 años, pues ya se está consolidando como una alternativa, yo creo que bastante solvente, a otras grandes editoriales con mucho nombre, pero que yo creo que de producción nos deben andar, y digo nos, deben de ahí. Lo primero, sí, venimos a hablar del libro, no vamos a marcarnos un umbral, pero lo que principalmente queremos dejar aquí patente es lo siguiente. Los concursos de acreedores hay que cerrarlos. El libro se llama así. Se podía haber llamado de una manera más expeditiva de ciérrenlo, por favor, pero lo mismo no tenía un marketing lo suficientemente bueno. Y esto es así porque somos un servicio público, como he dicho al principio. Un servicio público hace intolerable que una situación tan grave como un concurso, sea de una persona natural o sea de una persona jurídica, esté tardando lo que tarda en la actualidad. Y aquí tardan lo que tardan por una multitud de factores. Entonces, nosotros tres nos hemos planteado las soluciones que podíamos darle a esto. Hay soluciones que son difíciles. La solución legislativa, ya vemos que muchas veces el legislador pues tiende a apagar incendios vertiendo cantidades ingentes de gasolina, como creemos que ha podido pasar en este mes de julio con este anteproyecto que, con un poquito de nocturnidad y alevosía, nos ha sorprendido a todos los juristas cuando estamos tratando de cerrar el año judicial, porque este año, afortunadamente, el año judicial se llegó a cerrar en el mes de agosto. Otros muchos no cerraron porque con esta reforma, me consta sobre todo de los colegios profesionales y me consta también de otros operadores jurídicos, el Consejo General del Poder Judicial, etcétera, se pusieron las pilas y formularon alegaciones al respecto. Otra serie de factores pues parten, ¿por qué no decirlo?, de una situación de infradotación en la planta judicial española. Infradotación, al menos, en lo que se refiere a juzgados mercantiles que permitan, al menos en ciertos territorios, dar una respuesta rápida, solvente y fundada en un derecho cada vez más complejo a los ciudadanos. Otro factor que coadyuva a que este servicio público no funcione porque realmente no está funcionando es también la atribución de un procedimiento tan complejo como el concurso de acreedores a juzgados generalistas como son los concursos de primera instancia, los juzgados de primera instancia, sobre todo lo que se refiere al concurso de persona natural no empresario o persona natural actualmente no empresario en la actual tendencia, que supone una merma a los ciudadanos. Supone una merma a los ciudadanos porque ni hay una especialización, ni hay unos criterios unificados y, por desgracia, tampoco hay una formación específica a ninguno de los operadores que, desde el otro lado que ven ustedes, se tienen que enfrentar a los concursos. Efectivamente, existen cursos dirigidos a la oficina judicial,
he tenido el privilegio, primero como profesor de doña Catalina Cadena, que está ahí fuera, y después como director de, en los últimos 5 años, participar en la formación de los funcionarios de los adscritos juzgados de primera instancia en materia concursal. En 5 años hemos dado formación a 5 por 18, 50, 5 por 8, 40, 90 personas. Evidentemente no es un ámbito razonable en el ámbito de la Junta de Andalucía. Letrado de la Administración de Justicia, efectivamente, todos los años, hasta la pandemia, hemos intentado formarnos no solo a través de los instrumentos genéricos del Centro de Estudios Jurídicos, sino también incluso a través de organizaciones propias de congresos, en los cuales nos hemos debatido bastante largo y seguido. Pero claro, esto ha llegado a los juzgados de lo mercantil y solo tangencialmente a juzgados de primera instancia. Y Consejo General del Poder Judicial y Ministerio de Justicia en materia de Fiscalía, que también han tenido su instrumento de formación, pero que me temo que tampoco han traspasado suficientemente al juzgado de primera instancia. Y esto hace que cuando llega un procedimiento a un juzgado de primera instancia de concurso, pues se tiende a ver como aquel procedimiento raro, que veremos a ver cuándo le hinco el diente y veremos a ver cómo le hinco el diente. ¿Y cuál es la principal forma de hincarle el diente? Pues ver si no es mío y si puede ser de otro, porque esto es bastante complicado. Y esto, por desgracia, es una realidad. Y es una realidad que es intolerable hacia el ciudadano y es intolerable hacia un servicio público. Pues con esa idea de lo que nosotros poquito podamos ayudar, ya vemos que desde el punto de vista legislativo no, desde el punto de vista de formación estamos aquí en el Colegio de Abogados, y estamos aquí también presentando el libro para intentar ayudar a los operadores jurídicos a que los concursos que ya están presentados por lo menos avancen antes de que el fin de la moratoria, que será en breve, en principio en 3 meses, pues provoque esa avalancha de concursos que muchos nos tememos que va a ser una avalancha de liquidaciones de empresas zombies y una avalancha de concursos de personas naturales mal asesorados que debían haberlo presentado mucho antes. Así, y sin explayarme más en esta introducción, pues lo que quiero hablar yo un poquitín, dar una serie de notas de mi parte del libro. Nos hemos dividido el libro en 3 bloques. El primero, que es el mío, por eso estoy hablando yo en primer lugar, trata sobre aquellos escollos que nos surgen en las liquidaciones concursales y cómo soslayarlos. Por exigencia del tiempo y también por dejar un poquito de margen a que ustedes lo vean mucho mejor en el libro, daré una serie de pinceladas de cómo podemos intentar desatascar liquidaciones. Después hablará Ana sobre aquellos convenios que se estaban cumpliendo o estaban próximos a incumplirse, cómo podemos intentar arreglar los mismos para evitar precisamente que lleguen a mi parte, es decir, a liquidación concursal. Y por último, y creo que más valioso desde el punto de vista del ciudadano, estará mi amigo Fernando Santiso, buenas tardes, que Buenas tardes. de cómo concluir los concursos de persona natural bien. Es decir, no basta solo con tener un concurso de acreedores de una persona natural, sino que si efectivamente es un concurso consecutivo, no tiene sentido si no se hace un adecuado cierre del mismo con una exoneración del pasivo insatisfecho, al menos en los términos en los que actualmente lo tenemos, porque los términos que actualmente lo tenemos es posible que no sean los mismos términos que tengamos dentro de un tiempo. Sin más, pues simplemente tengo que poner de manifiesto que las liquidaciones concursales pues, existen, no son eternas, como bien dice el prólogo de mi flamante prologuista, doña María Jesús del Pilar, que está ahí detrás, pero muchas veces lo parecen. Es decir, yo llegué al juzgado de lo mercantil de Málaga como un recién un recién declarado concurso de acreedores de AIFOS, con escasamente 1000 incidentes de fase común, y ese concurso de AIFOS, pues yo creo que lo acabaré viendo cerrado. Lo acabaré viendo cerrado porque nuestra edad de jubilación, según el ministro, va a ser incrementada de una manera sustancial y notable. No fuera de eso, esperamos tenerlo cerrado más pronto que tarde, pero no es razonable que estén durando tanto. Y están durando mucho principalmente porque existen muchos escollos, existen cuellos de botella. ¿Cuándo decimos que la liquidación tarda mucho? Pues según el legislador, la administración concursal incurre en responsabilidad y puede ser separado y perder la retribución de la liquidación, en caso de que la haya, si prolonga esta durante más de un año. Esto viene en el texto refundido de la ley concursal.
muchas veces este año no va a ser imputable estrictamente al administrador concursal. Aquí tenemos que entonar el mea culpa. Muchas veces nosotros no podemos dar un tiempo razonable. Pero es que esto así un poquito más agravado en el concurso abreviado. El concurso abreviado sigue teniendo un plazo perentorio para liquidar de 3 meses, ampliable, eso sí, por plazo de otro mes más. Es decir, estamos hablando de entre una horquilla de 4 meses para un concurso abreviado y 1 año para un concurso ordinario, deberían estar liquidados los bienes de un deudor. Y esto no es así. Esto no es así principalmente porque existen una serie de cuellos de botella. En primer lugar, los cuellos de botella los encontramos en aquellas actuaciones que se solicitan, que podían haberse interesado de una manera que no produjeran una dilación y que recurrentemente, tanto en muchos planes de liquidación como en mucha práctica procesal, se realizan. Por ejemplo, la necesidad de solicitar autorizaciones judiciales adicionales, es decir, yo apruebo un plan de liquidación y digo, y no obstante, cada enajenación será sometida a una autorización concreta. Esto ralentiza bastante. Necesidad de solicitar la cancelación de las cargas. Evidentemente, esto es imperativo. Cuando alguien compra un bien, sobre todo un bien inmueble, lo que quiere es inscribirlo a su nombre y, a ser posible, libre de cargas. Pues este trámite nos lleva bastante lentitud y puede ser abreviado cuando en un plan de liquidación bien constituido se dejan previsiones expresas. Necesidad de publicidad adicional por parte del juzgado. Es decir, vamos a hacer algo, pero además quiero que el juzgado publicite que dentro de 2 semanas voy a hacer una subasta en mi despacho. Pues posiblemente en esas 2 semanas ni siquiera se haya llegado a publicitar en el juzgado, porque con lo que hemos tardado en recibir el escrito, admitirlo, proveerlo y etcétera, haya transcurrido el plazo. Y plazos imperativos en subastas judiciales me estoy refiriendo. Aquí, por ejemplo, pues cuando alguien pide una subasta judicial ejecutiva voluntaria, sabe que se está arriesgando a tener 60 días hábiles para que, con una prontitud de plazos tremenda, pueda tener buen fin la subasta. Esto no es así con otra clase de subastas, como son subastas privadas o subastas por entidades especializadas, por ejemplo. Así, ¿con qué me quedo? Con la conclusión de que los tiempos de la empresa no son compatibles con los tiempos de tramitación. Ante estas circunstancias y ante un fracaso de un plan de liquidación, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues que esto lo podemos agilizar. Y lo podemos agilizar de varias maneras. En primer lugar, a través del uso de las reglas legales y supletorias. Las reglas legales actualmente son aquellas que son imperativas y que se aplican a cualquier plan de liquidación, así como a cualquier ausencia de plan de liquidación, y las reglas supletorias, que son las que se aplican en defecto de un plan de liquidación. Igualmente, puede ser compatible un plan de liquidación, incluso cumpliéndose, con autorizaciones judiciales genéricas, con autorización específica que da la normativa del COVID y con modificaciones del plan de liquidación en aquellos casos que no sea razonable cumplir un plan de liquidación o cuando éste sea aprobado, puesto que este plan de liquidación nunca tiene efecto de cosa juzgada material en cuanto a su contenido. Vamos a pasar muy brevemente, toda vez que viene bastante bien, que viene explicado, se intenta que de la mejor manera en el libro, a dar unas pinceladas de las posibilidades que hay. En primer lugar, la normativa COVID da la posibilidad, me estoy refiriendo al artículo 10 de la Ley 3/2020 en su tenor actual, da la posibilidad en que en todos los concursos que se declaren de aquí al 31 de diciembre, así como todos los que se encontrarán en trámite cuando se entró en vigor la norma, o sea, la totalidad de lo que tenemos ahora, puedan aplicarse mecanismos que, sin afectar al plan de liquidación, prevean la posibilidad de enajenar por medio de, principalmente, subastas. Subastas que deberán ser o judiciales o no judiciales, pero sí se fomenta mucho el que sean subastas electrónicas. Esto quiere decir que yo tengo un plan de liquidación que establece un procedimiento concurrencial complejo que no me está dando resultado o que han pasado su horizonte y demás. Si está en el ámbito de aplicación, que actualmente la totalidad del concurso lo están, podré solicitar una enajenación por causa, por vía de este artículo 10 de la Ley 320. Igualmente, siguen siendo compatibles las autorizaciones judiciales. ¿Qué pasa con una autorización judicial que coexiste con un plan de liquidación? Pues que habrá que justificar por qué se solicita. Porque, evidentemente, el plan de liquidación tiene una finalidad y es vender la totalidad del patrimonio. Si se pide una autorización judicial respecto de un bien integrado en la masa del concurso, pues tendrá que justificar por qué.
Esta justificación no quiere decir que vayamos a prescindir del plan de liquidación, toda vez que este ha sido aprobado con una serie de garantías que no las tienen o no las deberían tener en su plenitud las autorizaciones judiciales. Pero sí nos tendremos que justificar por qué nos estamos desviando de esto. Es decir, chicos, esto es o lo toman o lo dejan, me ha salido un comprador, ahora mismo estoy en la fase 44 que dice que durante los 4 primeros meses recibiré en mi despacho ofertas tal, pero aquí tengo a una entidad que me está ofreciendo esto. Vamos a correr sobre todo si ya ha pasado el año, porque además es su responsabilidad como administradores concursales terminar esto dentro del año. Es su responsabilidad, aunque por desgracia no depende exclusivamente de ustedes. Pueden hacerlo. Justifiquen objetivamente y justifiquen con criterios de transparencia y mejor eficiencia la autorización y con una concurrencia lo más transparente y lo más limpia posible. Igualmente, cuando esto no es posible y se ha agotado un plan de liquidación sin necesidad de modificarlo, las reglas supletorias son de aplicación. Y estas reglas supletorias prevén la aplicación de la vía de apremio de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Vía de apremio que no es solo la subasta, puede ser también el convenio de realización o la venta por persona o entidad especializada. El único problema de este mecanismo que se utiliza así sería que tanto el convenio de realización como la venta por persona o entidad especializada deberá necesariamente someterse al plazo y a la cuantía imperativa de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo cual, si contuviera un plan de liquidación estos mecanismos, no sería derecho necesario. Derecho necesario son las reglas legales que dice el texto respondido a la ley concursal, pero no las normas procedimentales del convenio de realización y de la realización por persona o entidad especializada que dice la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si todo esto falla, pues nos iremos a la modificación del plan de liquidación, que podrá ser solicitada por la administración concursal en cualquier momento, incluso si no se ha agotado el plan de liquidación. Desde luego, yo entiendo que sería suficiente para intentarlo, para solicitar la modificación, el que el plan no ha funcionado y qué mayor hecho que no haya funcionado, que no se han vendido los bienes en plazo de un año. El problema que tiene es que el trámite es idéntico al de la aprobación de un plan de liquidación y exige otra vez volver desde el principio. Pero si, chico, no está funcionando y vemos que la única vía está ahí y se puede hacer. También tenemos otra posibilidad y es que muchas veces los concursos de acreedores pues tienen una tramitación prolongada en el tiempo y no depende exclusivamente del juzgado de lo mercantil concluirla. Por ejemplo, en aquellos supuestos de los cuales la totalidad de la masa activa o la parte o la única parte de masa activa que actualmente queda en el concurso se encuentra siendo sometida a una ejecución singular, hipotecaria en este caso, ante un órgano distinto al juzgado de lo mercantil. En estos supuestos, pues, se puede permitir el juzgado de lo mercantil archivar este concurso de acreedores, dejando a que el acreedor hipotecario pues continúe su procedimiento singular ante el juzgado, principalmente de primera instancia, que resulte competente. Así, en esta tónica, el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 11ª de 12 de marzo del 21, es tajante y creo que es una forma bastante clara. Su fundamentación es sencilla. De enajenarse este bien, que no se puede enajenar dentro del plan de liquidación, solo va a beneficiar a una parte, que será el acreedor ejecutante, y perjudica a la totalidad de la comunidad de pérdidas, toda vez que los gastos que genere esto pues van a mermar la tesorería del concurso. Entonces, aquí la Audiencia Provincial de Barcelona decidió en una resolución valiente cerrarlos. Aquí tiene un problema y es que, y eso nos hablará Fernando, qué pasa cuando el bien es hipotecado y es de una persona natural y existe un crédito privilegiado que todavía efectivamente existe de aquellos que no pueden ser exonerados de primeras. Con plan de pago tal vez sí, pero de primeras. Y vamos a concluir simplemente haciendo una referencia breve al anteproyecto de reforma del texto refundido de la ley concursal. Como hemos visto, estamos obligados. Hemos acogido la prórroga de aquí a junio del año que viene a transponer la directiva europea, sobre todo en lo que se refiere a alerta temprana y marcos de reestructuración de deuda. El anteproyecto de reforma ha ido mucho más allá, tan es así que un texto refundido de la ley concursal que medio nos empezamos ya a entender, pues nos lo va a desdibujar entero nuevamente. En cuanto se refiere a las liquidaciones concursales, pues afecta bastante, para empezar, porque desaparecen los planes de liquidación como tal, desaparecería la necesidad de dictar se podría dictar un auto dando unas reglas generales que no tendría ni siquiera por qué ser observado por parte de la administración concursal, en aquellos casos en los que la haya,
para si algunos acreedores estiman oportuno el prescindir de esas normas y, sobre todo, se pone mucho énfasis en la parte, mucho más que en la administración concursal, que solamente se nombra de manera residual y me estoy ciñendo exclusivamente a las liquidaciones, que prácticamente desaparece. Sí, acostúmbrense porque sí, seguramente tiene viso de que salga el procedimiento específico para micropymes en base a formularios estandarizados. De todo, a lo mejor dentro de unos años lo mismo tendremos que estar hablando con don Carlos, ¿no? Pues sí. Y esto, dibujado de alguna forma o de otra, esperemos que utilizando, como no puede ser menos, a profesionales solventes como son los abogados y como son los economistas, y incidiendo en la necesidad de que las partes acudan a los tribunales debidamente asesorados, seguramente seguirán. El resto, pues, quién sabe. Y sin más, le voy a dejar con doña Ana Armijo, que les va a explicar el reconvenio, esa frase. Nos remontamos al año 2003, donde el legislador no prevé la modificación del convenio y no es hasta el año 2015 cuando aparece por primera vez. En el año 2015, el legislador, ante el miedo de que grandes promotoras no puedan cumplir los convenios aprobados, ante el miedo de las concesiones administrativas con responsabilidad de la Administración del Estado no puedan cumplir los convenios aprobados, implementan esta medida y lo que faculta es para la modificación de convenio de aquellos convenios que estén incumplidos dentro de los 2 años anteriores a la aprobación de la norma. Habla de convenio incumplido. Hasta el año 2020 no vuelve a aparecer esta figura de nuevo y el legislador en la Ley 3/2020 y en la tesitura de la normativa COVID pretende proteger a aquellos deudores que tienen un convenio en periodo de cumplimiento para poder mantener su subsistencia. Prevé que se pueda modificar, si bien con un plazo de caducidad que finaliza el 31 de diciembre de 2021. Pero esta medida, y a pesar de esta normativa, esta medida viene para quedarse, porque el anteproyecto que tenemos en cierne y que se va a aprobar en principio en el año 2022, sí contempla en su artículo 401 bis esa incorporación de esa medida de manera definitiva para aquellos deudores que tengan un convenio con riesgo de incumplimiento. Esta es la evolución legislativa de la medida que vamos a estudiar y nosotros esta tarde nos vamos a centrar en analizar lo que es la modificación del convenio a raíz de la Ley 3/2020 o a raíz de la normativa COVID. Para ello, el artículo 3 que tengo en la presentación, sí. El artículo 3 es el que regula esta figura de la modificación de convenios. No pretendo que lo leáis, simplemente por situarlo. Y este artículo 3 plantea diferentes novedades de sumo interés que nos van a permitir centrar el tema. La primera novedad, y como he adelantado, es que estamos ante una medida que tiene fecha de caducidad y que al 31 de diciembre de 2021 o se ha solicitado la modificación o, a no ser que haya una prórroga, no se va a poder solicitar. Aquí solo va a haber un único legitimado para solicitar la modificación de convenio. El único legitimado para solicitarlo va a ser el deudor, a diferencia de lo que pasaba con la Ley de 2015, que también se facultaba a los acreedores que reunían un 30% del pasivo. Aquí el único legitimado va a ser el deudor y el convenio tiene que estar en periodo de cumplimiento. Mientras que el 2015 te hablaba de un incumplimiento que ya había acaecido, en el año 2020 el legislador lo que quiere es evitar ese incumplimiento. La tramitación va a ser siempre por escrito, con independencia del número de acreedores que tengamos en el concurso, y a la propuesta que presente el deudor, además del plan de pago y del plan de viabilidad, se le tiene que acompañar una lista de acreedores que tiene que desglosar los créditos concursales pendientes de pago y aquellos créditos que se han devengado durante el periodo de cumplimiento. Y finalmente, y otra nota característica, es que no opera la regla de arrastre. Aquí, si se aprueba la modificación de convenio, quedarán vinculados acreedores ordinarios y subordinados, pero para que un privilegiado y un crédito devengado durante el periodo de cumplimiento quede vinculado, forzosamente tienen que adherirse. Esas son las características y las novedades básicas que nos permite centrar cómo va a funcionar este mecanismo a raíz de la Ley 3/2020. Y esto afecta a 3 agentes en concreto: administrador concursal, acreedor y deudor. Y respecto de cada uno de ellos nos tenemos que hacer varias preguntas de interés. Respecto del administrador concursal, ¿tiene que ser repuesto en el cargo? ¿Sí o no? Y en el caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿a qué efecto? Acreedores, ¿cómo se va a fiscalizar esa lista de acreedores? ¿Y cómo vamos a computar esas mayorías? Y finalmente el deudor, ¿en qué situación queda si no consigue las mayorías necesarias para aprobar su modificación de convenio? A continuación, vamos a ir desgranando cada una de las preguntas que se ha planteado.
Administrador concursal, ¿tiene que ser repuesto en el cargo? ¿Sí o no? En caso afirmativo, ¿para qué? Pues aquí tenemos que partir de que no hay un criterio unánime, que hay diferentes criterios. Por un lado, están los juzgados como mercantiles de Madrid y Barcelona, que consideran que no tienen que ser repuestos en el cargo, porque no olvidemos que cuando se aprueba un convenio y se cesa la administración concursal, aquí tenemos a Madrid y Barcelona que dice que no tienen que ser repuestos en el cargo porque la Ley 3/2020 no lo prevé. Y por otro lado tenemos juzgados como el Mercantil 2 de Málaga o el Mercantil número 1 de La Coruña que considera que sí se tienen que reponer, pero diferencian los efectos. Por un lado tenemos al Mercantil 1 de Málaga, el Mercantil 2 de Málaga, que considera que la función del administrador concursal es evaluar la nueva propuesta que se presenta. Y, por otro lado, tenemos el Mercantil 1 de La Coruña, que apuesta y que considera que el administrador concursal tiene que ser repuesto para fiscalizar esa lista de acreedores. Y esta fiscalización nos da pie al segundo bloque de preguntas en relación con la segunda figura, que son los acreedores. ¿Cómo y quién fiscaliza esta lista de acreedores? Nuevamente, no tenemos una respuesta unánime. Tenemos dos criterios diferentes. Por un lado, llamémoslo una interpretación literal de la norma, y, por otro lado, una interpretación hermenéutica. Tenemos aquellos juzgados que dicen, aquí hay una lista de acreedores nueva que presenta el deudor, que va a vincular a aquellos acreedores que si se aprueba la modificación del convenio y, por tanto, tiene que ser debidamente fiscalizada con las garantías procesales para no cercenar los derechos de los acreedores. Esa postura la mantienen el Mercantil 2 de Málaga y el Mercantil 1 de La Coruña. Por otro lado, tenemos la tesis opuesta, Mercantil de Barcelona. El Mercantil 2 de Barcelona, el 3, le da igual lo que diga la ley y lo que considera, hace una interpretación hermenéutica y lo que dice es que aquí ya ha habido una lista de acreedores que ha sido fiscalizada, que fue consolidada en textos definitivos y que esa lista de acreedores va a ser la que va a determinar si concurren las mayorías necesarias para la aprobación o no de esa modificación de convenio. Y estas mayorías necesarias nos da pie a la segunda pregunta en relación con los acreedores, que desde mi punto de vista es completamente esencial. ¿Cómo se computan las mayorías? Porque la norma es clara. La norma lo que dice es que para aprobar la modificación de convenio debe estarse a las mayorías que fueron necesarias para la aprobación del convenio originario con independencia completamente del contenido de la modificación. Aquí todos sabemos que hay distintas mayorías atendiendo a la gravosidad mayor o menor del convenio. Y yo aquí me pregunto, y cuando analicé el libro y está desarrollado en el libro, yo me pregunto un supuesto de hecho, ¿qué puede suceder? ¿Qué pasa en aquel supuesto? Que para aprobar el convenio originario se precisó una mayoría simple porque se preveía una espera de 3 años y una quita del 100% de los créditos ordinarios y se precisó esa mayoría simple, más votos a favor que en contra, y ahora el deudor me presenta una modificación de convenio, pues es radical, con un 85% de la quita. Para aprobar esa modificación de convenio, ¿dónde me tengo que ir? La literalidad de la norma me exige una mayoría simple, pero la hermenéutica jurídica considero que no lo puede permitir, porque estaríamos atentando contra los principios del derecho concursal y forzando a acreedores a quedar vinculados por un convenio sumamente gravoso con una mayoría simple. Y esa mayoría, al fin y al cabo, es el que va a determinar la situación del deudor, que es el que vamos a analizar a continuación. Yo considero que en estos supuestos la hermenéutica jurídica y la lógica frenarán este tipo de actuaciones. Y ya en relación con el deudor, ¿en qué situación queda el deudor que no consiga aprobar su modificación de convenio? Yo, como abogada del deudor, tendría clara mi defensa. Aquí todos tenemos claro que la norma concursal lo que prevé cuando no se consiguen las mayorías para aprobar un convenio originario, la liquidación. Y esa liquidación incluso viene declarada de oficio por el juez. Pero aquí partimos de que yo tengo un convenio aprobado y tengo un convenio que ya está aprobado y que en principio vincula a los acreedores y me vincula a mí. ¿Qué sucede? ¿Qué explicación le doy yo al juez para decirle no me tengo que ir a liquidación? No lleve a mi cliente a liquidación. Pues muy sencillo, yo le diría, oiga usted, aquí hay un convenio aprobado y está en periodo de cumplimiento. Pero incluso si estuviera en periodo de cumplimiento, yo lo que plantearía es, mire usted, tengo margen hasta el 31 de diciembre del 2021 para presentar una nueva propuesta de modificación de convenio. La ley no me impide ni limita el número de modificaciones que se pueden presentar y me acojo a mi derecho de presentar esta modificación de convenio.
Y todo ello con el fin de salvar a mi cliente. Ya para concluir, he intentado ir al grano y resumir lo que se analiza en el libro. No sé si os preguntaréis, ¿y todo esto para qué? Que es lo que yo me pregunté cuando realicé mi capítulo en el libro. Dije, ¿para qué estudiar un mecanismo, una medida que tiene una fecha de caducidad? Porque el 31 de diciembre de 2021, salvo nueva prórroga, se acabó. No se va a poder solicitar ninguna modificación de convenio. ¿Merece la pena? Y la respuesta es sí. Y sí, por 3 sencillas razones. Porque conocer cómo funciona este mecanismo te permite dar un asesoramiento de calidad, de primer nivel. Y te va a permitir salvar a tu cliente y darle viabilidad. Un cliente que te va a quedar permanentemente agradecido. También, comprender este mecanismo nos permite tener una visión de futuro. Me permite mirar lo que viene, porque ya hemos dicho que el anteproyecto que tenemos en cierne ya se implementa esta medida y la implementa para quedarse. La modificación de convenio pasa de ser algo temporal a algo definitivo. Y comprenderlo en el día de hoy nos va a permitir comprenderlo en el día de mañana. Y en último lugar, pero no menos importante, porque el saber no ocupa lugar. Muchas gracias a todos. Bueno, pues ahora vamos a conectar con A Coruña. Buenas tardes de nuevo, Fernando. Hola, buenas tardes. Todos tuyos. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por concurrir a esta presentación de este manual, ¿no? Que como, bueno, pues hasta ahora han dicho tanto Carlos como José María, como Ana, y como podéis estar viendo un poco por la temática que acaban de desarrollar y la que os haré referencia yo ahora, pretende ser algo, pues, bueno, pues algo que pueda servir desde el punto de vista práctico, que pueda pues facilitar un poco la labor de la conclusión de concursos, ¿no? Es un poco la idea de este libro. Bien, la parte de la que yo soy autor en este libro se refiere a al análisis de la forma de concluir o de las posibilidades de conclusión de los concursos de persona física. Es verdad que esta es una parte de los concursos, el de persona física, que había tradicionalmente pues había quedado un poco excluido de una regulación profunda, que poco a poco, al hilo de la incorporación también de normativa comunitaria, poco a poco ha ido recibiendo una normativa un poco más profunda. El texto refundido pues, también ayuda un poco en ese sentido, y al que se le ha venido a sumar la normativa COVID en los últimos meses, derivados de la situación generada por la pandemia, y que, por tanto, pues con esos mimbres es un poco con lo que tenemos que trabajar y con lo que tenemos que actuar a la hora de intentar concluir los concursos de persona física. Bien, en el libro analizo diversas cuestiones, voy a ir un poco pues, tratando algunas de ellas para que bueno, se pueda conocer un poco este contenido, ¿no? En primer lugar, y una de las cuestiones quizá más relevantes dentro de la conclusión o dentro de los concursos de persona física es bueno, pues la situación que puede concurrir en el caso de que en el seno del concurso, en la masa activa de ese concursado, exista una vivienda o tenga dentro de su masa activa su vivienda habitual y que esta vivienda habitual esté hipotecada. Bien, la situación que se plantea con carácter general es que toda la masa activa del concurso tiene que ser enajenada, ¿no? Entonces, dentro de las fases de liquidación, y como bien indicaba José María en su exposición, bueno, pues la ley concursal prevé, bueno, distintas posibilidades de enajenación de, bueno, pues estos inmuebles, tanto pensando en los concursos de persona jurídica como adaptables también a los concursos de persona física.
Estos métodos de enajenación principalmente pues son la subasta judicial, la subasta que se recoge en el artículo 209 como un método o como el método ordinario de realización. Sin embargo, el artículo 210 al hilo sin solución de continuidad respecto al artículo 209, pues prevé también otros medios de realización, entre ellos pues la posibilidad de la venta directa. Bien, esta venta directa se sujeta a una serie de condiciones en el sentido de que, bueno, pues dependerá, como todos sabéis, pues del importe de la oferta, en su caso, de la existencia de una tasación y del visto bueno o del consentimiento expreso por parte del acreedor privilegiado. Por tanto, se regula o se sitúa dentro de esta posibilidad de venta directa esa posibilidad también de lo que se denomina el derecho de veto del acreedor privilegiado. En el caso de que pues no le convenza o considere que no debe aceptar esa venta en los términos en que se realiza la oferta. Además de este sistema de venta directa, ¿no? donde existe este derecho de veto, el texto refundido prevé otras posibilidades de enajenación, como son la dación en pago o para pago de estos bienes inmuebles, ¿no? En este caso de la vivienda habitual del deudor. Bueno, como sabemos, esta dación en pago o para pago, bueno, pues requiere también de autorización judicial y, pues las consecuencias serán diferentes, pues que con la dación en pago se eliminará completamente ese crédito privilegiado y el adjudicatario será el propio acreedor privilegiado, mientras que en la dación para pago, pues podrá adjudicarse ese bien o adjudicárselo o autorizarse la venta a un tercero por parte de ese acreedor privilegiado. Bien, como forma añadida de enajenación estaría el de la subasta judicial o extrajudicial. Ya lo comentaba también José María en su exposición, el hecho de que la normativa COVID viene a generalizar o pretende generalizar o utilizar en mayor medida la subasta extrajudicial, intentando liberar de carga de trabajo a los órganos judiciales y la subasta judicial con todo el trabajo que da a los órganos judiciales. Y además, bueno, la subasta extrajudicial pues muchas veces tiene esas características de agilidad y de mejora de resultados que, bueno, pues en ocasiones puede verse, ¿no? Digamos, estas posibilidades pues se refieren y la subasta, tanto judicial como extrajudicial, va a tener una serie de especialidades. En el libro podremos verlas y se establece también algunas recomendaciones a la hora de convocar o de solicitar la subasta por parte de los administradores concursales y, pues es también una posibilidad de enajenación de estos bienes inmuebles, ¿no? Y quizá como especialidad o como característica principal en cuanto a la vivienda habitual o la existencia de una vivienda habitual hipotecada en el seno de un concurso de persona física es la posibilidad de que el concurso concluya sin que se enajene la vivienda, ¿no? Si veíamos que en la norma general en el ámbito del concurso de persona física o en el ámbito de cualquier liquidación concursal es la enajenación de la vivienda habitual o es la enajenación de todos los bienes de la masa activa del concurso, sin embargo, vamos a ver que, determinados juzgados de lo mercantil, determinados órganos judiciales están considerando la posibilidad de que la vivienda habitual no sea enajenada, se pueda concluir el concurso y que el concursado mantenga este bien. Por un lado, bueno, pues doctrina y la jurisprudencia que es favorable a esta conservación de la vivienda habitual, pues manifiestan, ¿no? que bueno, pues tiene un plus, es un incentivo para el deudor que pues de esta forma pues no
puede o no tiene por qué ver que el hecho de entrar en una situación de insolvencia le supone pues perder prácticamente toda su vida económica e incluso pues situar en unas circunstancias realmente difíciles a lo mejor a su familia, ¿no? Bien, en ese sentido, la jurisprudencia, la doctrina, consideran que para este mantenimiento, para que el concurso pueda concluir sin la enajenación de la vivienda habitual, deben darse una serie de requisitos, ¿no? En primer lugar, lógicamente, pues tiene que ser la vivienda habitual, la vivienda principal del deudor, debe de estarse al corriente en el pago de las deudas hipotecarias y además, pues lógicamente, la vivienda hipotecada tiene que tener un valor inferior al importe total del crédito privilegiado, dado que en el caso de que el crédito privilegiado sea inferior a este valor de venta, pues debería enajenarse. Entonces sí, porque, bueno, pues tendría con el fin de pagar la totalidad del crédito privilegiado y con el sobrante se produciría el reparto entre el resto de acreedores del concurso, ¿no? En ese sentido, bueno, lo analizo más detenidamente en el libro, pero se debería de obtener tanto el consentimiento expreso del acreedor privilegiado como el consentimiento expreso del propio deudor concursado. Bien, una segunda característica especial o un segundo supuesto especial que analizo en el libro es el hecho de la existencia dentro del concurso de un vehículo que esté sujeto a reserva de dominio, ¿no? Es el típico vehículo sujeto a leasing o arrendamiento financiero en el que, bueno, pues existe una reserva de dominio en favor de ese acreedor. Bien, en este caso, las posibilidades que plantea tanto la doctrina como la jurisprudencia son el hecho de que ese vehículo con reserva de dominio pueda, bueno, se plantean especialidades tanto en cuanto a la clasificación del crédito como a la inclusión o no en la masa activa del concurso y a las posibilidades de enajenación. En ese sentido, bueno, pues en el caso de que se podrá establecer como un crédito privilegiado, en el caso y en cuyo caso se incluirá en la masa activa del concurso, o no considerarlo como tal y considerar que el dominio no pertenece a la concursada y, por tanto, se quedaría al margen de la masa activa del concurso. Estas alternativas, como vemos, pueden existir a la hora de clasificar el crédito y de incluir o no el bien en la masa activa del concurso, van a tener también bueno, pues influencia en cuanto a qué pasa con ese bien en el seno del concurso y en las posibilidades de enajenación. En ese sentido, pues puede existir una oferta que el propio acreedor o el propio acreedor financiero con reserva de dominio pueda aceptar, se pueda considerar que la venta se produzca en el seno del concurso, incluso podemos tener la alternativa en el caso de que ya desde el principio el bien se integre en la masa activa del concurso, de que, bueno, pues la enajenación se produzca de una forma semejante a la de los bienes sujetos a privilegio especial, conforme a lo establecido en el texto refundido de la ley concursal. Bien, digamos como segunda parte de bueno, como es una segunda parte de mi participación en el libro, se refiere a la conclusión del concurso y la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Bien, el texto refundido de la ley concursal regula todo lo referente a la conclusión del concurso en los artículos 465 a 485 y en lo referente o los aspectos de la conclusión del concurso que tienen relación con la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho son aquellos supuestos en los que el concurso concluye bien por fin de las operaciones de liquidación o por insuficiencia de masa activa. Por tanto, son estos dos supuestos los que se analizan con más detalle
en el libro, de forma que, bueno, se analizan también pues, las modificaciones o las incorporaciones que el texto refundido de la ley concursal realiza, tanto en cuanto a el informe final de liquidación como a la rendición de cuentas que debe presentar el administrador concursal. En este sentido, por un lado, el informe de conclusión o el informe final de liquidación deberá recoger todos los aspectos referentes a las operaciones realizadas, a todas las incidencias surgidas en el seno del concurso y a lo largo de la liquidación, mientras que la rendición de cuentas va a pasar a tener un aspecto más de información sobre la utilización del cargo por el administrador concursal. Se produce de esta manera un deslinde entre lo que es el informe de conclusión y la rendición de cuentas y, bueno, pues viene, desde mi punto de vista, a clarificar el contenido de ambos documentos, de ambos informes, en el sentido de que el informe de conclusión va a hacer referencia a los aspectos del concurso y lo que se refiere a la rendición de cuentas se va a centrar más y de forma exclusiva en, bueno, pues, en lo referente al administrador concursal, la utilización de sus facultades, la distribución, los pagos auxiliares delegados e incluso el personal o número de trabajadores que se han utilizado en ese sentido en el desarrollo de sus facultades dentro del concurso. En segundo lugar, dentro de este bloque, bueno, pues se trata lo referente a la concesión y a la tramitación del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. En este sentido, como ya hizo referencia tanto Carlos como José María y Ana, bueno, pues tanto en lo referente a los aspectos de solicitud de conclusión, beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho y en los aspectos de enajenación de activos, como señalaba anteriormente, bueno, pues el libro contiene pues, diversos formularios que les pueden resultar también de utilidad. En cuanto al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, se regulan los artículos 486 a 502 del texto refundido de la ley concursal y en ese sentido, bueno, como especialidad de la normativa COVID debemos hacer referencia a que el artículo 12 exime, digamos, o considera que existe un intento de celebración de un acuerdo extrajudicial de pagos por el hecho de haber solicitado la designación de un mediador concursal y para el caso de que dos de los llamados o para el caso de que los llamados dos posibles mediadores a la aceptación del cargo pues hayan rehusado o hayan rechazado dicha aceptación. En ese caso se equipara el rechazo de dos designados como mediadores al intento de celebración del acuerdo extrajudicial de pagos. Bueno, existía bastante duda en relación a cuándo debía considerarse este acuerdo extrajudicial de pagos, pero bueno, la jurisprudencia, como sabemos, lo ha fijado en el sentido de que debe existir al menos una mínima intención, una mínima voluntad de alcanzar un acuerdo. Bueno, se analiza con más detalle a lo largo del libro lo que son tanto los requisitos para la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho como lo referente a la tramitación del mismo, distinguiendo, por un lado, aquellos casos o los supuestos en los que no es necesario, se cumplen los requisitos previstos en la ley y se puede conceder el beneficio de forma definitiva directamente, o aquellos casos en los que por no cumplir estos requisitos debe acudirse al mecanismo de la propuesta de un plan de pagos en el que en un primer momento aceptado por los acreedores o planteado esta propuesta de plan de pagos se aprueba o se acuerda una concesión provisional del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho por el concurso y una vez
acreditado el cumplimiento de este plan de pagos, pues se reconocería el beneficio de forma definitiva. Por tanto, se analiza tanto la disyuntiva del cumplimiento directo como aquellos casos en los que debe acudirse para obtener el beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho a aquellos o a la aprobación de un plan de pagos y su posterior cumplimiento. Bien, y por último, y como tercer y último bloque de tratamiento en el libro que estamos presentando en el día de hoy, pues hago también una referencia al denominado concurso express y aquellos casos en los que bueno, y de qué manera se puede tramitar esta conclusión del concurso. Bueno, se trata de aquellos supuestos. Dentro del concurso express podríamos analizar dos supuestos o distinguir dos supuestos, aquellos casos que, digamos, se tramitan con arreglo a lo previsto propiamente en el texto refundido de la ley concursal, es decir, aquellos casos incluidos en el artículo 470 y siguientes, de forma que, bueno, pues en ese caso se produce una declaración del concurso, una conclusión y hay un nombramiento de administrador concursal. Sin embargo, bueno, pues al ser, digamos, un supuesto más novedoso entre la consideración de algunos de los juzgados de la mercantil, entre ellos el juzgado de la mercantil número 1 de Coruña, me centro principalmente en el aspecto del concurso express que supone la falta de designación de administrador concursal. De forma directa se declara y se concluye el concurso de acreedores sin necesidad de nombramiento de administrador concursal, con el objetivo primordial de evitar la generación de créditos contra la masa y, bueno, pues de qué forma, o se analiza en el libro de qué forma se procede a tramitar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho en estos casos y de qué manera, bueno, pues pueden tener intervención también los acreedores en el caso de que se personen en este concurso express. Por último, quiero hacer referencia dentro del ámbito de la obtención del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, aquellos supuestos en los que no se consigue obtener el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho porque no se consigue acreditar o cumplir los requisitos previstos en la ley y se concluye el concurso sin la obtención de este beneficio y qué posibilidades existen. Tanto en el caso de poder proceder a una reapertura para cumplir los requisitos y volver a solicitar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, como aquellos casos en los que directamente habría que acudir a una nueva solicitud de concurso de acreedores donde plantear nuevamente la obtención del beneficio. Bueno, pues hasta aquí mi intervención. Muchas gracias por la atención y por concurrir a esta presentación. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando, por tu intervención. Yo no sé si tenemos a lo mejor una o dos preguntas, si alguien quiere. ¿Preguntas? Para hacer una pregunta necesitas tener micro, si no, no te escuchan desde casa. Me gustaría conocer la opinión de una cuestión que ha dicho José María con relación al cierre de los concursos y demás, ¿no? Yo entiendo que una de las pautas a seguir es precisamente el Real Decreto Ley 5/2021, con referencia al artículo 10 cuando habla de la enajenación de la masa activa. Y concretamente, cuando se dice que la subasta de bienes y derechos de la masa activa podrá realizarse bien mediante subasta tal, luego dice excepcionalmente durante el mismo periodo, aunque en el plan de liquidación aprobado judicialmente se hubiera previsto una determinada modalidad de subasta extrajudicial, esta podrá realizarse conforme a cualquier otra modalidad.
sin necesidad de autorización y de modificación del plan. Entonces, mi duda es la siguiente. Cuando habla de cualquier otra modalidad, se refiere a la modalidad que se ha establecido en el plan de liquidación. Si yo he establecido una modalidad, por ejemplo, imaginémonos, de seguir la ley de enjuiciamiento civil y ahora quiero cambiar esa modalidad porque me doy cuenta que es improductiva, yo entiendo que no puede ser solamente que ahora, por ejemplo, el LAG, el lugar de la subasta, tenga que hacerla, imagínese, por una entidad especializada o porque se quiera hacer a través de una concurrencial. En ese supuesto, los requisitos y las condiciones de la subasta deben estar amparados también, creo yo, en esta, por ejemplo, plazos, por ejemplo, a lo mejor porque elimino tipo, como cualquier otra, ¿no? Para dar agilidad. Creo que deberían estar amparados también en esta falta de necesidad de solicitud de autorización o de modificación del plan de liquidación, teniendo en cuenta el por qué o una de las causas de por qué se dicta este Real Decreto. ¿Es así o exclusivamente se refiere, como me ha parecido entenderte, José María, a que puedes cambiar en lugar de decir la subasta, por ejemplo, electrónica judicial, pasar a una subasta extrajudicial en el despacho del administrador concursal? Don Bartolomé, muy acertada la pregunta, y yo voy a decir realmente mi opinión y lo que creo que estamos haciendo la inmensa mayoría de las personas. Cuando lo único que se trata es de un mero cambio, es decir, la subasta que iba a hacer el LAG, como se ha puesto el ejemplo, pues se va a hacer con los mismos plazos, es decir, sometido a la ley de enjuiciamiento civil de plazos, pero ante una autoridad distinta, por ejemplo, ante un notario, no haría falta absolutamente nada. Simplemente en el informe trimestral me diría la administración concursal, se ha procedido a vender a través del notario tal lo que se decía que se iba a hacer judicialmente. Cuando implica una modificación, no una mera adaptación, y en este caso, pues por ejemplo, porque se introduzcan condiciones distintas, porque se introduzcan plazos distintos, estamos dando un breve traslado y se está dictando una resolución a los efectos de avisar que esto no se va a enajenar conforme al plan de liquidación, se va a enajenar así, pese a que no sea una autorización judicial, y esto tiene forma de auto. Este auto vienen dentro de los anexos que hemos hecho y es el que hemos consensuado más o menos en los juzgados de lo mercantil de Málaga. Está funcionando bastante rápido. El trámite es muy sencillo. Se solicita, si efectivamente se debe solicitar, insisto, si es exclusivamente que la subasta que era notarial la va a hacer el juzgado o la subasta que iba a hacer yo en mi despacho la va a hacer una entidad especializada que tiene mayor visibilidad o cualquier otra circunstancia sin modificar ninguna otra parte del condicionado, basta con que se informe al juzgado de que se ha hecho así conforme al artículo 10, párrafo segundo de la Ley 320 en la redacción dada actualmente. Cuando va más allá, damos traslado del condicionado nuevo por un plazo muy breve, se dicta una resolución y en esa resolución, además, aprovechamos y dejamos zanjada la cuestión de la cancelación de carga, etcétera, a los efectos de que no haya ningún tipo de problema luego. Está funcionando bien. ¿Y esa resolución es recurrible? Esa resolución es recursiva en reposición exclusivamente. Exclusivamente, como si fuese una autorización. Como si fuese, no, es un auto dictado por el juez del concurso que solamente cabe reposición, salvo que se diga lo contrario. Pasa el micrófono. Mientras pasa el micrófono, tengo que decirles que el libro merece la pena comprarlo simplemente por leer el prólogo, que tenemos aquí a la prologuista con permiso de don Eduardo, que también nos prologó a Catalina y a mí un libro. La verdad que el prólogo me ha encantado, es muy bonito. Bueno, una pregunta muy breve. En aquellos concursos de acreedores que están todo liquidado y depende, por ejemplo, su cierre exclusivamente de un procedimiento judicial externo, por ejemplo, contencioso administrativo, que todos sabemos lo que tarda, ¿sería posible, porque además ese procedimiento va a repercutir en entrada de, por ejemplo, normalmente de dinero en la masa y se va a poder seguir adelante? Mientras se resuelven esos procedimientos judiciales externos, ¿sería posible pedir el archivo del concurso con reapertura una vez que se termine ese procedimiento judicial externo? En caso de que fuera así, ¿habría que presentar también una rendición de cuenta, informe de conclusión o dejarlo todo para el final una vez ese procedimiento externo acabe?
Bueno, aquí el problema es que la respuesta que puedo dar no es unívoca, y no es unívoca porque el archivo provisional del concurso no viene previsto en el texto refundido, ni tampoco, hasta donde yo sé, tampoco me he leído de cabo a rabo los 700 y pico artículos que han puesto nuevos en el anteproyecto. En principio, se han dictado en el juzgado mercantil número 1 resoluciones de archivo provisional de concursos, o en concreto cuando se refiere a procedimientos, pues por ejemplo, que está la calificación concursal recurrida ante ulteriores instancias, cuando se ha hecho una investigación patrimonial visible que no va a repercutir para nada en la masa activa. Aquí estaríamos hablando de circunstancias que no dependen del juzgado a lo mercantil, pero que tienen efecto en el patrimonio de la concursada. Aquí hay dos posibilidades. Si queremos cerrarlo sí o sí, si es un crédito que sea susceptible de ser vendido y puede hacerse desde un punto de vista razonable, véndase el crédito. Si lo que es precisamente es más beneficioso para la masa esperar a la conclusión del procedimiento que esté entre otros juzgados, se podría pedir, pero insisto, no viene regulado. Nosotros, cuando hemos hecho este archivo provisional, hemos hecho una rendición de cuentas total y absoluta, y ante la eventualidad de que pueda reabrirse el concurso conforme a la normativa del texto refundido de la ley concursal, pues se volverá a llamar a la administración concursal y punto. Pero en principio no viene regulado la ley. Actualmente lo más parecido que hemos hecho es eso, archivar por estar en ulteriores instancias una pieza de calificación, un incidente de reintegración, etcétera. Muchas gracias. Tengo una pregunta en el chat y con esto yo creo que vamos a concluir. Nos dice Amparo Ruiz, si un juzgado tarda 5 o 6 meses en proveer un plan de liquidación y por tanto en aprobarlo, estiman los ponentes que sería conveniente comenzar con las operaciones de liquidación y en ese caso, si se debe hacer por autorización judicial con el mismo lapsus de tiempo del juzgado en proveer. Yo ahí lo dejo. Ahí lo dejamos. Aquí entronco con lo que estaba diciendo al principio. Por desgracia no estamos dando unos plazos razonables. Y no estamos dando unos plazos razonables, entre otras muchas cosas, porque ni la ley es ágil, ni por desgracia nosotros podemos dedicarnos a todo con el tiempo que quisiéramos. Muchas veces los jugadores mercantiles tenemos la sensación de ser aquellas rebanadas que te ponen en el pueblo donde tiene el despacho este señor, así de grande, de pan, y que te pongan una pequeña porcioncita de mantequilla, según la cual pues sabemos necesariamente que podremos ponerle en un extremo, pero el resto del pan se va a quedar seco. Tendemos a acelerar los trámites todo lo que podemos, tendemos a que los planes de liquidación salgan con la mayor brevedad, pero muchas veces no nos es posible. Y aquí, si hay una posibilidad de venta, esa posibilidad de venta no perjudica a nadie, se hace con la suficiente transparencia, hay que buscar la forma de hacerlo así. Hay que evitar cuellos de botella. ¿Qué son cuellos de botella? Pues duplicidades. Ya que tardamos tanto, vamos a buscar que intervengamos lo mínimo y solamente en tutela de los ciudadanos. Si yo tengo la posibilidad de vender, un trámite de una autorización de venta es bastante más breve que el de un plan de liquidación. Que esté el plan de liquidación sub judice, entiendo que no obsta que se pueda hacer la autorización de venta, y mucho menos si es una autorización de venta por COVID. Es más, sinceramente, subástenlo de alguna manera, si hay créditos con privilegio que estén por detrás, y si no hay créditos con privilegio especial que estén por detrás, hagan una autorización genérica. No esperen a que esté aprobado el plan de liquidación, porque el plan de liquidación tiene un recorrido muy largo, exige una publicidad que se puede dar también desde otro punto de vista. Actualmente, la totalidad de los juzgados de España tienen acceso directo al Boletín Oficial del Estado a través del tablón editorial judicial único, en lo cual pues vamos a dar una publicidad que antes era impensable y con carácter gratuito. Antes, para publicar en el Boletín Oficial del Estado cualquier cosa, estábamos hablando de 500 euros que se tenían que poner encima de la mesa. Ahora, la velocidad que tenemos nosotros en publicar algo en el tablón de editorial judicial único es pasmosa. A mí me lo están pidiendo un lunes, el viernes está fijado en el tablón editorial judicial único. El registro público concursal, seguimos con unos poquitos cuellos de botella, puesto que dependemos hoy por hoy en Andalucía, por desgracia y por problemas informáticos, de la intervención de profesionales distintos a juzgados, principalmente procuradores y seguramente alguna vez administradores concursales, en aquellos casos que no hay procurador. Pero no obstante también son bastante rápidos esos traslados. Una autorización de venta exige esa publicidad y esa publicidad va a ser bastante
más rápida que poner de manifiesto un plan de liquidación, esperar a que haya alegaciones, que esas alegaciones deban ser puestas en conocimiento del administrador concursal y que se dicte una resolución que además es bastante más compleja y tiene bastante más trascendencia que una autorización de venta. Si está la posibilidad, no pierdan una posibilidad transparente y sin perjudicar a los acreedores por esperar a que se apruebe un plan de liquidación. Luego es posible que el plan de liquidación quede vacío, pues lo ponen de manifiesto y concluyen el concurso. Y aquí todos ganamos. ¿De acuerdo? Yo le voy a preguntar a Fernando si en Coruña están de acuerdo con esta forma de liquidar. Bien, a ver, sí, totalmente de acuerdo con José María. En Coruña, normalmente los plazos de tramitación de los planes de liquidación, bueno, pues no suelen extenderse tantos meses, se les da cierta preferencia, intentamos que no tenga que aprobarse a los 5 o 6 meses como reflejaba la pregunta, pero es verdad que en el caso de que suceda esto, o incluso, bueno, pues se pueda plantear algún tipo de recurso en su caso, algún tipo de incidencia excepcional, está claro que si existe la posibilidad, si se trata de un bien además que a lo mejor está generando unos costes importantes en el concurso, pues a lo mejor sí se debiera de acudir pues algún tipo de plataforma, ¿no? Principalmente para obtener una venta razonable, ¿no? En relación también a ese valor que se le ha llegado en inventario al bien, a lo mejor sí que se debe de intentar o, bueno, pues no hacer a lo mejor un tipo de venta arriesgada en el sentido de que, bueno, vender por el 30% del valor del bien, porque si estamos ante un supuesto de ese tipo, pues a lo mejor hay que esperar a tener ya unas normas aprobadas y con una mayor seguridad, pero sí que es verdad que en el caso de que, bueno, pues se acuda a algún tipo de venta notarial, por subasta judicial o algún tipo bueno, pues alguna venta de esta naturaleza, bueno, pues si el resultado es razonablemente bueno, se podrá acudir a este tipo de ventas porque además, bueno, en tanto la normativa COVID esté vigente, bueno, pues lo que se plantea es esta venta y simplemente una información a través de los informes trimestrales, ¿no? En ese sentido, da un cierto margen de libertad, permite una ventana de oportunidad y yo también estoy de acuerdo con José María, intentaría aprovecharla, lógicamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a los autores por su tiempo, gracias a los asistentes por venir, gracias a la gente que se conecta desde casa. Y yo creo que con esto vamos a finalizar y, de nuevo, sin duda, agradeceros vuestro tiempo, sobre todo. Cuídense, por favor. Gracias.